emocionada con esta presentación. Para mí significa muchísimo estar aquí. El primer agradecimiento que tengo que dar es a la organización de este tipo de eventos, porque esto es una joya. Y darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que hacemos es un lujo y para nosotros una obligación. Entonces, para mí es un honor estar aquí hoy. Así que mi segundo agradecimiento es gracias por invitarme a mí para formar parte de este lujo que tienen aquí en Málaga. De verdad, me gustaría que esto existiera en más ciudades en España. Esto es algo para copiar, para copiarse, como dicen mis hijos. La electricidad es un proceso que ha existido siempre, ¿no? Realmente, cuando empezamos a utilizar la electricidad, cuando empezamos a controlarla y cuando empezamos a utilizarla y a entenderla, fue a mitad del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y en el siglo XIX fue cuando de verdad empezamos a utilizar la electricidad. ¿Se imaginan la vida sin electricidad? Es algo que ahora no somos incapaces. Sin embargo, este proceso se conocía desde hacía mucho tiempo. De hecho, los griegos sabían que cuando se frotaba el ámbar se producía una fuerza. ¿Y saben cómo se dice ámbar en griego? Electrón. Qué curioso, ¿verdad? Pues esa era la fuerza electrónica, la fuerza eléctrica. El ámbar se frotaba y producía una fuerza, algo que descargaba algo, que nos daba una chispa, nos daba algo que no se entendía muy bien. También se sabía que algunos animales, como el pez torpedo, producían algo parecido a lo que hacía el ámbar. Había piedras, como las piedras magnéticas, que de alguna manera eran capaces de controlar la brújula sin tocarla. Y por supuesto se conocía la existencia de los rayos y de fenómenos que, sin embargo, los rayos, y no sé si esto tampoco lo saben, no se sabía que eran eléctricos. El primero que demostró que los rayos eran eléctricos, con un experimento que no está muy claro cómo y cuándo se hizo, pero sí que está descrito por Benjamin Franklin, a mitad del siglo XVIII, mantiene que con una cometa fue capaz de atraer la electricidad y almacenarla en una botella de Leyden, que era lo que existía para almacenar la electricidad. Porque lo que ocurre es que la electricidad no la empezamos a entender hasta que no pudimos controlarla, hasta que no pudimos producirla y almacenarla. Y entonces, al poder controlarla, pudimos estudiarla. Y lo interesante de todo es que el estudio de la electricidad, digamos, externa, fue acompañado de experimentos para entender hasta qué punto podía llegar esa fuerza, eso que estaban estudiando, qué significaba, qué implicaciones tenía. Y la electricidad se convirtió en un juego de salón. Lo que se hacía es que se colgaba a un niño de un arnés y con una esfera, entonces la electricidad se controlaba, pero poquito, no era lo que estamos hablando ahora. Se le conectaba a una fuente de electricidad estática y entonces el niño transmitía esa electricidad y era capaz de, con la mano, atraía o repelía plumas, trocitos de papel. Es decir, el ser humano no era inmune a la electricidad, es más, era afín a la electricidad, conducía electricidad, lo que fuera la electricidad, que no estaba nada claro todavía. Pues bien, la pregunta, o digamos que el conocimiento de la electricidad, resulta que de repente daba pistas sobre preguntas que existían desde hacía mucho tiempo. Ya Galeno, fíjense, en el siglo I, al principio de los tiempos, ya Galeno se preguntaba ¿por qué los músculos se mueven? ¿Qué es lo que hace que un músculo se mueva? Y la idea que formuló fue que existía el espíritu animal. Era algo que teníamos dentro y que hacía que se moviera nuestro músculo, no sé cómo, pero de alguna manera llegaba al músculo, lo rellenaba y le daba movimiento. Descartes, de hecho, propuso y se preguntó cómo era posible que cuando nosotros tocábamos una llama, sentir el calor, ¿cuánto tiempo pasa desde que nos quemamos hasta que retiramos la mano? Menos de un segundo. Pero lo que ha pasado en ese tiempo es, el dedo ha sentido la llama, ha sentido el calor. Eso ha llegado a nuestra cabeza, a nuestro ente pensante, que no se sabía muy bien qué era, ¿verdad? Y después eso, de alguna manera, le ha mandado un mensaje al músculo y lo ha retirado. Todo eso ha pasado en menos de un segundo. Por lo tanto, tenía que haber algo que fuera capaz de transmitir
la llama hasta nuestra cabeza y volver otra vez, en un tiempo récord. ¿Qué dijo Descartes? Descartes propuso que tenía que ser algo fluido, tenía que ser algo como el agua o el aire, porque tenía que ser muy rápido y podía tener que poder ir y volver. Pero ¿qué ocurre? Que entonces se descubrió la electricidad, que era algo que era rápido y que se transmitía y que además el cuerpo humano transmitía. Entonces lo que ocurrió fue que quizá el primer científico, aunque no es el único y no puedo en esta charla nombrarlos a todos, fue Galvani, el primero que propuso o estudió experimentalmente si esto podía ser, si la electricidad podría estar detrás de este fenómeno que nos llevaba a contraer el músculo. Y lo que hizo fue un experimento con ranas, una preparación que se estaba utilizando entonces para entender cómo funcionaba el músculo, que lo que hace es que deja el nervio ciático lo deja expuesto y la pata de la rana durante un tiempo todavía funciona. Galvani, entre otras muchas cosas, lo que hizo fue aplicar electricidad al nervio y la pata de la rana se contraía. Entonces, Galvani propuso que existía un tipo de electricidad que le llamó electricidad animal. No la supo describir. Dijo que no tenía por qué ser necesariamente igual que esa electricidad que se estaba describiendo en otros ámbitos, pero era algo parecido, tenía que ser electricidad porque hablaba con la electricidad. En paralelo, Alessandro Volta, estaba desarrollando la pila. Estaba desarrollando lo que hace que estemos todos hoy aquí, con fuentes de luz y pudiendo almacenar la electricidad en grandes cantidades. Y Volta se opuso totalmente a la idea de la electricidad animal, porque la electricidad animal tenía un componente extraño que no se podía explicar y él definía que eso se tenía que poder explicar de manera física. Los metales tienen una serie de propiedades que hacen que la electricidad se transmita y entonces, por tanto, esto era la base realmente de lo que estaba haciendo Galvani. Galvani lo que estaba viendo era lo que en ciencia llamamos un artefacto. Es decir, él creía que estaba viendo una cosa, pero en realidad estaba viendo otra. La guerra fue intensa y lamentablemente Galvani murió poco reconocido y aislado, y hasta mucho tiempo después no se reconoció lo importante que había sido su descubrimiento. Así que creo que hoy es importante contar esto, porque en realidad, cuando entramos ya en la era eléctrica, cuando ya la electricidad se transformó en algo que se podía medir, que se podía controlar, y a medida que fuimos aprendiendo más, eso fue de la mano de lo que aprendimos sobre qué ocurre en nuestro cuerpo y sobre esa electricidad animal que Galvani había propuesto. Y de hecho, medimos la actividad eléctrica que hay en nuestras neuronas, que tiene una forma así. Pero estoy yendo un poco rápido, así que voy a dar un paso atrás. La electricidad en casa, y esto lo vamos a hacer como una especie de repaso basal, la electricidad en casa es el flujo de electrones. ¿Qué significa esto? Hay algunos metales, y esto lo sabemos todos, ¿no? Hay algunos metales que tienen átomos a los que no les cuesta perder electrones. El átomo son los neutrones y los protones en el centro, rodeado de los electrones. Hemos visto millones de veces el modelo, ¿verdad?, atómico. Entonces, hay algunos metales a quienes no les cuesta al átomo perder un electrón y cedérselo al átomo de al lado. Y eso es lo que ven aquí. Esto es un flujo. Un electrón entra, se pasa al electrón de al lado, otro electrón salta al otro átomo, otro electrón salta al otro átomo. Y eso se transforma en un flujo de electrones. La electricidad en casa, la que hace que funcionen todos los aparatos, es electrónica. La electricidad se almacena, y esto ya lo sabemos, se almacena en pilas, se almacena en condensadores, y la energía eléctrica se mide en voltios, es el voltaje. El voltaje es una medida de energía. Igual que hay esos elementos de los que estoy hablando, los metales que pueden ceder esos electrones y que permiten que los electrones fluyan, hay otros elementos que no dejan para nada que eso ocurra.
por lo tanto tienen sus átomos muy bien colocados y no dejan que ni un solo electrón se pase a ningún otro lado. Por lo tanto son aislantes, no son conductores. Entonces lo que ocurre es que en algunas condiciones, si separamos cargas a través de un aislante, componentes que tienen carga negativa, es decir, exceso de electrones, con componentes que tienen carga positiva, es decir, menos electrones, a ambas partes de un aislante se genera una fuerza. Esa fuerza es un voltaje. Si de alguna manera el aislante o esas cargas encuentran un caminito a través del aislante para pasar a través de él, lo que se produce es una descarga eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, es un aislante que separa cargas, eso genera una fuerza enorme y esa fuerza se puede descargar si esas cargas encuentran caminos a través del aislante. Recordemos esto porque es importante para entender cómo funcionan nuestras células. Y esto precisamente es lo que ocurre con un rayo. El aislante es el aire y las cargas pasan a su través. Entonces, visto esto, vamos a cambiar el chip, porque vamos a hablar de otro tipo de electricidad. Vamos a hablar de la electricidad que ocurre dentro de nosotros. Y es que el flujo de electrones puede ocurrir en un metal, pero las cargas no necesariamente tienen que ser electrones. Hay un experimento clásico. Esto de aquí es un vaso. Es un vaso lleno de agua que tiene unos cables conectados. Los cables no se tocan. Los cables están conectados a una pila. Entonces después hay otro cable que tampoco toca a esos dos cables, toca a lo que haya dentro del vaso, ¿vale? Lo que queremos probar es si lo que hay dentro del vaso conduce o no. Es así de sencillo. Para saber si conduce, lo que tenemos es una bombilla. Si la bombilla se enciende, conduce. Si la bombilla no se enciende, no conduce. Pues el agua destilada, que es agua que no tiene nada más que agua, es decir, H2O, nada más, ese agua no conduce. Colocamos el cable y no conduce. La sal, cloruro sódico, la sal sólida, no conduce. Pero si disolvemos sal en agua, quizá alguien haya hecho esto en la audiencia, si disolvemos la sal en agua, de repente la bombilla se enciende. ¿Por qué? Porque esa sal, cloruro sódico, en agua se transforma en cloruro y en iones sodio. Se transforma en iones, que son cargas. Están cargados positivamente. El cloruro está cargado negativamente y el sodio está cargado positivamente. Los iones en solución son cargas. ¿Qué ocurre? Habrán oído muchas veces que claro, que nosotros el 70% somos agua. Somos todo agua dentro. No somos solo agua. Somos agua con iones. La solución que tenemos dentro es agua con sodio, potasio, cloruro, magnesio, y todos esos iones son los que hacen que utilicemos electricidad para funcionar. Ahora bien, sabiendo esto, ¿cuáles son los elementos o los órganos y los sistemas que utilizan electricidad? Pues muchos más de los que pensamos. Siempre se piensa que es el cerebro. El cerebro, y eso es de lo que vamos a hablar más hoy, o vamos a intentar entrar un poco más en detalle, pero no es solo el cerebro. El músculo utiliza electricidad y también utiliza electricidad el corazón. El corazón es un músculo especializado. Necesitamos los iones y necesitamos el agua con los iones y esa electricidad iónica para que funcionen esos órganos. Pero además, también, por ejemplo, otros elementos que nadie pensaría que necesitan electricidad, como la secreción de insulina, necesita y utiliza electricidad. Utiliza el paso de iones a través de lo que hemos venido a hablar. Y vamos a seguir adelante. Vamos a ir cada vez más yendo hacia lo más microscópico. Entonces, ya entendemos que las soluciones dentro de nuestro cuerpo conducen. Eso es importante. Por lo tanto, lo que tenemos es que entender a través de qué conducen. Porque habíamos hablado del aislante, habíamos hablado de ese fenómeno que permite que haya una descarga, pero vale, sí, pero eso ocurre
fuera del cuerpo. ¿Cómo ocurre dentro del cuerpo? Bueno, pues esto es como nos presentaban a la célula siempre, ¿no? Las células nos la presentan así en el colegio, en lo que recordamos, si uno se mete en internet y pone célula, esto es lo que sale. La célula todas las células son una especie de saco de esa solución salina donde hay otra serie, muchas membranas, muchos órganos, un núcleo, hay ADN, hay cosas importantísimas, pero están rodeadas por una membrana. Y hay muchísimos tipos de células, con un montón de formas diferentes y funciones diferentes. Tenemos las células del sistema nervioso, las células del músculo, no se parecen en nada, pero todas ellas, todas, están rodeadas por una membrana. Y esa membrana, en realidad, está compuesta por lo que se llaman lípidos. Todos sabemos y hemos oído hablar de los lípidos, los fosfolípidos. Los lípidos lo que son es aceite, es una forma especial de grasa, ¿de acuerdo? Y todos sabemos lo que ocurre cuando mezclamos aceite y agua. Es inmiscible. Es algo que no se mezcla nunca, ¿verdad? Eso es lo que permite que la membrana separe a la célula y convierta a la célula en una especie de bolsa que está protegida del exterior. Y además la membrana tiene una característica, porque bueno, no es que sea aceite tal cual, es un tipo especial de aceite. Y la característica química de la membrana es que es lo que se llama una membrana bilipídica, es una membrana que lo que es una bicapa. Entonces, los lípidos, que tienen una estructura química determinada, se ordenan de manera que tienen una parte de su estructura, que se llaman cabezas polares, que están dando a la parte de fuera de la célula, ¿de acuerdo? Y otra parte de su estructura, que también se llaman cabezas polares, están dando al agua. Esas cabezas polares, químicamente, son sus propiedades químicas, les encanta el agua. Se colocan muy bien con el agua, se llevan bien con el agua. Es lo de dentro. Lo de dentro, eso es que nada, no puede soportar el agua. Ni el agua, ni las moléculas cargadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la membrana no deja pasar agua ni sustancias cargadas. Por lo tanto, la membrana de una célula es un aislante. Si de alguna manera separamos cargas a través de la membrana de la célula, tenemos soluciones con iones, ya lo hemos dicho. Imagínense que pudiéramos elegir qué iones tenemos a cada lado de la membrana. Dentro de la célula podemos tener mucho potasio, como es el caso, y fuera de la célula podemos tener mucho sodio, pero las concentraciones, es decir, la cantidad de iones que tenemos dentro y fuera es diferente. Y entonces separamos cargas, y entonces ¿qué tenemos a través de la membrana? Tenemos un voltaje, tenemos esa fuerza. Hemos generado y hemos creado esa fuerza. Ahora bien, van a decirme, sí, bueno, vale, estupendo, pero vamos a hablar en serio. Estás hablando de la fuerza que tiene una célula que es que ni la puedo ver. ¿Qué fuerza va a ser esa? Bueno, pues todo en la vida es relativo, ¿verdad? Así que podemos hacer ahora mismo un pequeño cálculo para que entiendan de qué magnitud de fuerza estamos hablando. Todos conocemos y hemos visto las líneas de alto voltaje, no se puede tocar, muchísimo cuidado, bla, 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 ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tocar aquello? Bueno, pues estamos hablando de estos números. Estamos hablando de 200.000 voltios por kilómetro. Es una cantidad enorme. Cada kilómetro tenemos una caída de 200.000 voltios. No queremos enfrentarnos a eso. Ahora bien, ¿qué ven nuestras células? ¿Qué ven nuestras células? Bueno, nuestras células son muy pequeñitas, son muy, muy, muy pequeñitas, y la membrana es muy, muy pequeñita. Entonces ya no podemos hablar de voltios porque, como son tan pequeñitas, en la fracción del voltio le tenemos que poner un montón de ceros y eso es imposible de manejar. Entonces en realidad utilizamos milivoltios, es decir, la milésima parte de un voltio. Entonces, eso se puede medir, existen aparatos que permiten medirlo y voy a intentar hablarles un poquito de ellos. Yo les digo que la mayoría de las células tienen un voltaje a través de su membrana, como hemos dicho, que es que son capaces de separar las cargas, ¿verdad?, de menos 70 milivoltios.
Y el tamaño de esa membrana, de la que les estoy hablando, esa membrana bipolar y tal, es de entre 4 y 5 nanómetros. Un nanómetro es la milésima parte de la millonésima parte de un metro, más o menos. Entonces, o la millonésima parte de un milímetro. A lo mejor eso es más fácil. Pero de cualquier manera es como muy difícil de imaginar, ¿no? Mínimo. Si hacemos un cálculo y dividimos esto entre esto y calculamos los factores, no vamos a hacerlo ahora, 200.000 voltios por centímetro. Eso es lo que está viendo una célula. Ese es el poder, la fuerza que maneja una célula. ¿Tienen electricidad o no tienen electricidad? A mí solo se me ocurre una cosa. Esto me recuerda... Se han equivocado en el nombre. Hay muchas cosas que se han equivocado en el nombre. Al final enseñaré otra. Ahí está. Las células tienen ese poder, tienen la capacidad de manejar electricidad y una cantidad de energía enorme. ¿De acuerdo? Ahora, hay un truco por el que no estamos completamente... Esa cantidad de fuerza, todo es relativo y quizá tengamos tiempo para discutirlo o vaya saliendo a medida que vamos en la charla. Pero la fuerza es enorme y las células lo utilizan. Las células y lo que compone las células. Y ahora veremos un poquito por dónde vamos. Si hubiera una vía, como habíamos dicho, si hubiera una vía por la que esas cargas pudieran pasar a través de la membrana, entonces podríamos producir una descarga. Podríamos tener un rayo en la célula, el equivalente a un rayo, ¿no? Pues eso existe. Y esas vías son, y aquí las estamos viendo a cámara muy lenta, esa vía son los canales iónicos. La membrana de las células tiene unas proteínas, unos componentes químicos que son agujeros en la membrana y que dejan pasar las cargas, porque están compuestos por componentes químicos que de alguna manera engañan a la membrana. Generan un camino, un túnel, que está forrado de elementos polares, de elementos que son afines a los iones. Y entonces los iones pueden pasar. Y por lo tanto, se puede producir una descarga. Ahora, ¿qué ocurre? Que la cosa tiene truco. Tiene truco y un montón de chicha. Porque esos canales no se abren por cualquier cosa. No es que estén ahí y funcionan y no. Los canales se regulan por un montón de estímulos diferentes, porque hay un montón de canales iónicos diferentes. Y esos mecanismos que regulan los canales pueden ser, por ejemplo, la temperatura. Cuando hace calor o cuando notamos el calor, se abren unos canales en nuestras células que se abren cuando hace calor y producen una descarga, y eso produce una señal. Por ejemplo, hay canales que se abren cuando la célula agranda, cuando se produce una deformación en esa membrana en la que se contiene ese canal, y entonces los iones pasan y se produce una descarga. Hay canales, y esto es muy importante, que responden a precisamente los cambios en esa descarga. Es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Una vez ocurre la descarga, entonces eso afecta a esos agujeros que están produciendo la descarga. Y esto es muy importante y es algo que vamos a intentar ver en este ratito también. Muy poco, pero yo lo que quiero hoy es picarles la curiosidad y que puedan tirar del hilo. Y hay canales, por supuesto, que son canales que son activados por otros químicos, por ejemplo, por hormonas o por neurotransmisores, que son pequeñas moléculas que se producen y se liberan en las neuronas precisamente en respuesta a estas descargas que se producen. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues sabemos todo esto porque, como dije antes, el desarrollo del control de la electricidad, la electrónica, hace que, como el proceso es muy parecido, podemos utilizar equipo que se utiliza para medir señales eléctricas, lo podemos utilizar para medir las señales eléctricas que tenemos en nuestro cuerpo. Y
este es el que se utiliza en el mundo macroscópico de manera un poco así, digamos que es un voltímetro, simplemente se puede medir el voltaje y nos da un número, y ese es el voltaje que hay entre dos puntos, pero en el mundo microscópico hay que hacerlo de una manera un poco más complicada. Se utiliza un microscopio, se acopla a un amplificador, como los amplificadores que se utilizan para tocar la guitarra eléctrica, porque lo que ocurre es que, claro, las señales son muy pequeñitas. Estábamos hablando de milivoltios, pero es que las señales que produce una célula es muy pequeña, la fuerza es muy grande, pero todo es relativo. Las señales son muy pequeñas. Entonces, para las células son inmensas. Para un aparato de medida eléctrica es muy pequeño. Entonces, se utiliza un equipo bastante complejo y se utiliza una aproximación en la que nosotros necesitamos transformar la electricidad iónica en electricidad electrónica y que se hablen. Y eso es una cosa compleja, pero se puede hacer. Y ya está, es un procedimiento, entre comillas, estándar en los laboratorios que trabajan en electrofisiología. La aproximación se llama patch clamp y fue la razón, el desarrollo de esta técnica fue la razón por lo que le dieron el premio Nobel a Erwin Neher y Bert Sakmann en el año 1991, si no me equivoco. Esto que les estoy enseñando es un vídeo de una rodaja de cerebro de ratón. Todo esto que está aquí son neuronas. Siempre las vemos de otra manera. En realidad, las neuronas en la vida real, sin estar teñidas, como hizo Cajal, y son así una cosa como muy aburrida y muy poco... son translúcidas y son una cosa, pues, que bueno, sabemos reconocer. Aquí lo que tienen es la sombra de una pipeta, de una micropipeta, que son... La medida es, no sé si han visto alguna vez los microcapilares que se utilizan para hacer las pruebas cuando se han ido a hacer el grupo sanguíneo, que les han cogido con un capilar muy muy finito de cristal, le han cogido un poquitito de sangre y lo van colocando en un papel. Esos son los capilares que nosotros utilizamos. Los estiramos con calor y entonces se produce una punta muy pequeña, solo se puede ver con un microscopio. Y entonces esa punta se aproxima a la célula y esa punta está conectada a un electrodo que habla con el sistema electrónico y que es capaz de traducir la electricidad iónica en electricidad electrónica y entonces poder medir y poder obtener un número para lo que estamos registrando. Y lo que registramos es esto. Esto es la actividad de esos canales, un solo canal, cuando se abre y se cierra en milisegundos. Esto es la actividad en tiempo real de uno de esos canales que están produciendo las descargas. Se abre, deja pasar electricidad y se cierra, deja pasar electricidad y se cierra. ¿Qué ocurre? Que funciona de manera independiente. Un canal es cuántico, en el sentido en el que deja pasar siempre la misma cantidad de corriente, un canal. Pero los canales actúan en equipo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque cuando muchos canales se abren a la vez, entonces se produce una corriente grande, una gran descarga. Si solo se abren unos pocos de manera esporádica, es como si aquí ahora alguien estuviera hablando, un momento dice A, otro dice A, otro dice A. Pero si todos los que dicen A lo dicen a la vez, se oye mucho más, ¿verdad? Pues esto es un poco parecido. Los canales están funcionando normalmente como si gente entre el público está diciendo A, 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 A. Cuando yo doy una señal, todos a la vez dicen A, y entonces se produce una cantidad de corriente grande y significativa. Pero los canales siempre están abriendo. Hay muchos tipos de canales, y esto no les dirá nada, es más bien una foto bonita. Mi marido me dijo, eso es como poner un cuadro. Pero la realidad es que lo que quiero que entiendan es que esto lo que es lo que se llama un árbol filogenético, y de esto sabe Enrique mucho más que yo. Pero la idea es que existen muchos tipos de canales, que se regulan por muchas cosas diferentes y que tienen funciones muy diferentes. Y cada una de sus células, dentro de cada uno de sus órganos y sistemas, tienen grupos diferentes de canales que se sincronizan
para funcionar en momentos diferentes y respondiendo a diferentes estímulos. Entonces están implicados en un montón de procesos diferentes. Y el fallo de canales produce enfermedades que son muy diversas. La migraña se produce por defectos en canales de calcio, pero también se han encontrado defectos en canales que están asociados a hipertensión, a epilepsia, como mencionó Enrique. Hay también defectos de canales en cáncer. Hay muchos canales que están implicados en procesos y eso se refleja en que más de 250 enfermedades hoy en día se producen por defectos en canales. Y ya no hablemos, por supuesto, de las arritmias cardíacas y problemas cardiovasculares. ¿Qué sabemos más? Bueno, vamos a seguir todavía más hacia el mundo microscópico, porque ahora mismo tenemos información de no solo, ya les he enseñado cómo funciona un canal solo. Podemos medir cómo funcionan todos los canales a la vez y ahora vamos a entender un poco ese cuento. Pero ahora tenemos también información de dónde están exactamente cada átomo que compone ese canal dentro de la membrana en una conformación determinada. Y esto puede sonar un poco a chino, pero es algo muy importante, porque lo que les quiero decir es que podemos manipular la posición de una de esas. ¿Se dan cuenta con esto que estoy diciendo? Que los canales tienen que ser proteínas que son muy dinámicas, son como máquinas. Tienen que tener algo que permita que los iones fluyan, pero también se tienen que poder cerrar. Piensen a lo mejor en el diafragma de una cámara, ¿no? Ese tipo de movimiento existe y los canales son proteínas que tienen estructuras muy bonitas y tienen, a su través, pasa un ion, pero tienen que tener mucha maquinaria, mucho engranaje que se mueve, se coloca, se cierra, y eso lo podemos ver, lo podemos simular, pero además podemos saber dónde están los átomos que forman estas proteínas. Y eso lo sabemos porque gracias a la química y a la química estructural podemos tener información de eso. Y son estructuras así. Esto puede de nuevo parecer una foto bonita, pero esto es una molécula que tenemos en la membrana de nuestra célula y que se mueve y que funciona y que una de esas partes responde al voltaje. Cuando esa fuerza tan grande a través de la membrana mueve esos átomos que también están cargados y entonces es capaz de producir un cambio en esa molécula. No vamos a seguir hablando de esto es demasiado quizá abstracto, pero yo prometí que les iba a decir qué sabemos. Pues llevamos hasta ese nivel. Y ahora mismo el campo lo que hace es que está trabajando para entender precisamente cómo se mueven esas máquinas moleculares, cómo funcionan cuando pasa la corriente, cómo podemos hacer que conduzcan más corriente, que conduzcan menos corriente, que respondan mejor, cómo se puede controlar, por ejemplo, la sensación del dolor, porque la sensación del dolor está muy asociada a cómo funcionan nuestros canales iónicos. Además, no solo conocemos una estructura, sino que conocemos cada vez más estructuras, porque el sistema va aumentando la capacidad técnica para estudiar este tipo de cosas. Pues ahora vamos a simplemente, de una manera muy rápida, entender cómo funciona esa descarga. ¿Qué significa esa descarga? Lo vamos a hacer muy rápido, creo que es muy importante que lo entiendan, porque les acabo de enseñar cómo son, pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, pues lo vamos a entender en nuestras neuronas, cómo funciona la descarga en nuestras neuronas. Y esto es un maravilloso dibujo de Cajal, del que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos en nuestro país. Es el científico que demostró que el cerebro estaba compuesto de neuronas individuales que estaban conectadas unas con otras a través de un proceso que se llama sinapsis. Bueno, pues esas neuronas trasladan esas espigas, trasladan esas descargas a través de ellas mismas y se comunican una con otra, y lo que ocurre es que esas espigas son la chispa de la vida. Y esa chispa, de la que hoy les estoy hablando, ¿cómo se produce? Bueno, pues primero lo que tenemos que hacer es imaginar que una neurona las células, les he dicho, son como una bola. Vamos a simplificar aquí. Y las neuronas lo que tienen es que dentro tienen mucho potasio. Esto es así.
y si quieren hablamos del tema, pero es lo que hay. Las células dentro tienen mucho potasio y fuera tienen mucho sodio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas son digamos que las condiciones que se dan. Resulta que los canales, una cosa que no he dicho que se responden a diferentes estímulos y que se activan por calor y por voltaje, pero lo que no he dicho es que cada canal deja pasar al ion que a él le parece. Es decir, hay canales de potasio, hay canales de sodio, hay canales de calcio, y eso complica la situación. Y eso es lo que permite que la descarga pueda ir en varias direcciones, y lo vamos a entender ahora mismo. En la membrana de la neurona hay canales de sodio, canales de potasio, y hay una cosa importante que se llama la bomba. No es exactamente un canal, y entonces los de canales, la bomba, bueno, nos gusta, pero es muy complicada. Pero eso es otro tema. Esta es casi una broma un poco así del campo. Pero lo que ocurre es que cuando los dos canales están cerrados, entonces, ¿qué ocurre? Cada ion va a querer ir hacia donde hay menos ion. El potasio va a querer ir hacia donde hay menos, para equilibrarse. Y el sodio va a querer ir hacia donde hay menos, para equilibrarse también. Entonces, cuando se produce un pequeño cambio en el voltaje, cuando se produce un pequeñito cambio en el voltaje, que se produce por otras razones que no voy a explicar ahora, me van a tener que creer, entonces los canales de sodio se abren. Y entonces el sodio, que hay mucho fuera, quiere entrar adentro. Y entonces entra por sus propios canales. Eso hace que esa descarga empiece a producirse. Y entonces el potencial de membrana, cuya dirección depende de la cantidad de cargas positivas que hay adentro con respecto a las de fuera, como están entrando cargas positivas de sodio, se hace más positivo dentro, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre es que el voltaje se hace más positivo. Aquí lo representamos que va hacia arriba. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando este voltaje cambia, entonces otros canales que son sensibles a voltaje, entonces se abren. Y esos canales que son sensibles a voltaje son canales de potasio, que se acuerdan que había un montón dentro y va a querer salir en cuanto le abramos la puerta. Entonces, al salir cargas positivas hacia afuera, se hace negativo el voltaje dentro de la célula. Y ese cambio se ve como que vuelve a cambiar el voltaje así. Y entonces, lo que ocurre al final del todo es que esa bomba de las que le hablaba dice, esto no puede ser así, lo que hay es lo que hay, tiene que haber más potasio dentro y más sodio fuera. Y entonces vuelve otra vez a meter potasio dentro y sodio fuera, y entonces recoloca todo, y entonces el voltaje vuelve otra vez a donde está. Quizá no lo hayan entendido absolutamente del todo, porque es muy difícil comprenderlo con una explicación así. Pero lo que tienen que entender es que, gracias a esos canales y gracias al juego entre iones que salen y entran, el voltaje de la membrana cambia de una manera ordenada y produciendo un patrón. Y ese patrón es el que midieron Hodgkin y Huxley en 1936 y por los que le dieron el premio Nobel en 1963. Esto es el potencial de acción que está produciendo una neurona. ¿Y esto qué significa? Es que el potencial de acción, además, se puede modular. Y fíjense, esto es una neurona que está disparando potenciales de acción y a la que de repente se le añade acetilcolina, que es un neurotransmisor que nos prepara para la acción. Y miren lo que ocurre. La neurona cambia la manera en la que produce potenciales de acción. De alguna manera está cambiando su lenguaje. El lenguaje es los potenciales de acción. Ahora bien, todo esto está muy bien, ¿y para qué sirve? ¿Por qué producen estos potenciales? ¿A qué nos lleva? Bueno, pues les voy a poner solamente dos ejemplos muy importantes. Los potenciales de acción en realidad para lo que sirven, y todo al final acaba siendo la pescadilla que se muerde la cola, sirven para controlar a otros canales que también son sensibles a voltaje y que lo que permiten es que entren otros iones que regulan otras proteínas dentro de la célula que liberan neurotransmisores, liberan hormonas, liberan, por ejemplo, en el caso del músculo, liberan activadores del potencial de acción que también existe en el músculo, de manera que el músculo se contrae, porque dentro tiene otras moléculas que lo que hacen es producir ese movimiento, producir que las células se encojan, que en realidad es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Se contraigan.
Entonces, el potencial de acción es, digamos que es el pistoletazo de salida para que procesos muy importantes ocurran. Y es el pistoletazo de salida para que una neurona se conecte con otra. ¿Y qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que ocurre solo en la zona en torno a la membrana plasmática. Y eso es muy poquito, ya se han dado cuenta de lo pequeñas que son. La distancia que ocurre es muy pequeña y es una gran energía con un gasto muy bajo. Porque abrir un canal iónico con tanta fuerza, tenemos tanta energía que al canal iónico no le supone mucha fuerza. Y sin embargo, se transmite además muy rápidamente. Entonces tiene una serie de ventajas que hacen que sea un sistema muy bueno para transportar, almacenar información y comunicar a la célula con el exterior. Y esta es una manera simplista de decirlo, pero la realidad es que es un mecanismo que utilizamos en muchos sistemas en nuestro cuerpo. Y realmente, y ya estoy llegando al final de mi charla, ahora nos encontramos en un punto, y espero haberles convencido de la importancia de la electricidad para controlar las funciones, entre otras cosas, de nuestro cerebro. Y ahora, claro, se presentan dos vías, ¿no? Una es llegar más al fondo, como es lo que señalo aquí, lo que les estaba enseñando, y es entender cómo los átomos que forman esos canales se mueven en diferentes direcciones, cómo responden al voltaje, cómo responden a la temperatura. Y esa es una pregunta muy importante, porque ¿cómo es posible que una molécula, cuál es la razón química y física que hace que una molécula responda a la temperatura? Es algo que, como lo vemos siempre, lo estamos viendo, que respondemos a la temperatura, no lo pensamos, pero la realidad es que es un problema muy complejo. Entonces, la gente que trabaja en canales iónicos, el campo de trabajo, tiene una gran parte que se dedica a entender cómo funcionan estas proteínas y cómo los estímulos físicos son capaces de generar problemas y mecanismos asociados a la vida. Pero también lo que ocurre es que no tenemos una sola neurona. Bueno, aunque hay gente que dice que sí, pero no tenemos una sola neurona, tenemos muchas neuronas, tenemos billones y billones de neuronas. Y todas están conectadas de maneras que aún no conocemos. Y no solo todo se trata, no podemos explicarlo todo con la apertura y el cierre de canales iónicos. Hay mucho más, ¿no? Esta partitura, que es una de mis sonatas favoritas, la Patética de Beethoven, requiere a alguien que ha utilizado esos canales iónicos para pensar, para sentir, no para oír en este caso, pero no solo eso, sino que al que está viendo esa partitura requiere canales iónicos para interpretarla, para leerla, y todo eso requiere otro campo de estudio hacia la parte grande, ¿no? La integración de todas esas señales, cómo es posible que desde eso que les he explicado llegue a esto. Y esa es la verdadera pregunta, ¿no? Por tanto, este campo es lo que esto es lo que hace fascinante este campo, llegar desde aquí hasta aquí. Y finalmente, quiero terminar esta charla, obviamente, no sé si recuerdan esto, este anuncio que se ponía. Yo creo que aquí se equivocaron, este es otro error que se ha cometido, porque en realidad lo que tenían que haber puesto era este logo y habrían vendido muchísimo más. Muchísimas gracias.